Rabino, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Por qué coinciden este año y no todos los años? Las Pascuas, ¿no? Judías y cristianas. Sí, claramente. En realidad, en principio, siempre coinciden con una varianza de algunos días, porque justamente las Pascuas cristianas se dieron, el cristianismo, digamos, conmemora la muerte y resurrección de Jesús, se dio durante la festividad de Pesaj. De hecho, Jesús, justamente en el relato, está comiendo matzá, que es el pan ácimo, celebrando Pesaj. Nada más que el calendario gregoriano a ser solar y el calendario judío a ser lunar, hay ciertas diferencias, pero generalmente coinciden dentro de la misma semana o con algunos días de diferencia. Este año coinciden y se adecúan casi exactamente. Casi exactamente. Claro, tal cual. Está muy bien. Tal cual. Si usted tuviera que dar el mensaje de qué es lo más relevante, nos están viendo, porque muchos lo toman como el descanso, el fin de semana largo, vacaciones, estamos en otra. Claro. Bueno, pongámoslo en sentido espiritual. ¿Qué diría? El mensaje principal y erga omnes, o sea, aplicable a la generalidad universal de Pesaj o las Pascuas, es justamente la libertad, pero la libertad no en el sentido más autónomo de la palabra, en cuanto a la irrestricción de las conductas por medio de un agente exógeno, en este caso el tirano que era el faraón de Egipto, que esclavizó al pueblo de Israel en Egipto, sino además, digamos, del carácter manumisor físico, el carácter de redención de lo que es la libertad, que va más allá de la animalidad, sino que es ahora un carácter no autónomo, sino heterónomo, es decir, de liberarse no solamente del factor externo, sino también del factor interno de nuestras propias pasiones, intereses, deseos, en pos de cumplir una ley trascendente, ¿no? Esa es la diferencia entre la libertad humana y animal, que las comparten, la autonomía, respecto de la únicamente humana, que es la heteronomía, de poder sobreponerse a cualquier factor o fenómeno esclavizante, incluso de sus propias pasiones, en pos de cumplir una ley trascendente, que en este caso es la ley divina, pero no solamente aplicado a los creyentes. Kant, que fue uno de los filósofos más importantes de la humanidad, y ateo, él mismo toma este concepto, pero justamente lo elabora de forma tal que él dice que el ser moral es justamente la persona que puede trascender sus deseos y cumplir su imperativo categórico, ¿no es cierto? No utilizarse como instrumento, sino como fin en sí mismo. Mientras lo escuchaba, pensaba en la diferencia entre el corto y el largo plazo, ¿no? El atajo permanente, claro, que la sociedad busca, etcétera. Claro. Nos está impregnando lo otro, no esto, ¿no? Es decir, nos está impregnando el corto plazo, el atajo, y no la perspectiva 15, 20, 30 años vista. Claro, es la versión más económica o barata de la libertad, la que menos esfuerzo y la que más nos asimila a los animales y menos nos acerca a lo humano. Es el vivir aquí y ahora de Jean-Paul Sartre. Tal cual, tal cual. Mañana no sé. Mañana no sé, cuando justamente... Eso tiene costo, digo, no es gratis. Por supuesto. Y de hecho el ser humano es el único que puede tener un poder de abstracción y proyección. El animal no. Por eso la angustia. Claro. Usted dio una charla el lunes, no voy a poder acompañarlo, lamento, pero es muy relevante sobre este tiempo. Porque usted va a hablar de tecnología, humanismo. Sí, justamente la conferencia que voy a dar, que es la conferencia de apertura del seminario permanente del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, que va a ser sobre modernidad, tecnología y persona y los desafíos en el siglo XXI, en donde vamos a hablar un poquito también sobre esto, ¿no? La inmediatez. Pero eso me apasiona, porque ¿cómo hacemos la sinergia de la tecnología y la modernidad con el humanismo? ¿Cómo no le quitamos el corazón y le ponemos solo tecnología a la vida? Es que ese es el problema. Bueno, pero ayúdenme a pensar. Es el determinismo tecnológico, que ya Marx hablaba de esto, del determinismo tecnológico, que forma una conciencia y enajena al individuo, y hoy justamente se cumple esto de que hay un círculo vicioso entre la tecnología al servicio del apetito desiderativo del hombre y el apetito desiderativo del hombre que interviene con el fin de lucro y genera más tecnología para autosatisfacerse, y todo eso sin ninguna intervención de un marco de eticidad que pueda pensar
cómo, cuándo y el límite de la injerencia y la incorporación de tecnologías en la vida humana. ¿Sabes lo que me impacta de eso? El otro día iba caminando con mi hija y me dijo, todo es posible, papá. Y es el eslogan de una marca de ropa de las más conocidas, ¿no es cierto? Todo es posible. Claro. Y claro, si entonces la ciencia lo permite, es posible. Pero, ¿y el límite? Bueno, esa justamente va a ser el centro de la posible, conferencia. Puede ser probable, no Claro. necesariamente. ¿Me explico? Sí, absolutamente. Ese, de hecho, es el centro neurálgico de la conferencia, donde hoy se sinonimiza lo biotecnológicamente posible con lo bioéticamente aceptable. Parecería como que hay un determinismo tecnológico en lo deóntico que basta con que sea posible tecnológicamente, debe ser éticamente aceptado. Y no hay ninguna ruptura o ningún marco donde alguien pueda pensar en que no necesariamente todo lo técnicamente posible tiene que ser éticamente aceptado. Entonces, es la tecnificación del hombre, de la sociedad. Traducido, ¿a qué nos exponemos? Por ejemplo, dado que técnicamente, más en lo bioético, dado que técnicamente hoy puede clonarse un individuo, entonces casi como correlato y como sinonimia debería ser aceptado. Y no necesariamente debe ser aceptado. Es decir, no todo lo que la técnica produce debe ser inmediatamente aplicado y hecho como algo deóntico, es decir, un deber ser legislado, y por el hecho de que sea posible hacer, es aceptable que se haga. Entonces, hoy es posible una clonación. Por supuesto que es posible una clonación. Ahora, ¿esto es éticamente aceptable? Claro, puesto en términos antiguos, sin tecnología, matar siempre fue posible. Sí. No era ético hacerlo. Claro. O por ejemplo, ¿quiénes son las personas o los que una nueva ciencia, una nueva disciplina, que son los filósofos de la ciencia o de los filósofos de la tecnología, están pensando en algo que está sucediendo en el mundo y ya ha empezado a suceder en la Argentina, que hay digitalizaciones, informatización de las historias clínicas en determinados hospitales, hackers accediendo a esa historia clínica, modificando los parámetros y pudiendo matar perfectamente a una persona cambiándole el grupo sanguíneo frente a una transfusión? Y no hay un sistema de seguridad informático que pueda llegar a ampararlo. Hoy está pasando en los hospitales. O lo encriptan y extorsionan al paciente o al hospital para desencriptar esa historia clínica. Claro. Ahora, la tecnología llegó para quedarse, es parte de nuestra vida. Está Absolutamente. acá. Nuestros hijos ni hablar. Nuestros nietos no me quiero imaginar. La pregunta es, ¿eso se puede limitar? Porque acá no podemos ni regular Internet, que es un fenómeno ya arcaico, si se quiere, en términos de lo que tenemos hoy. Este ya es un problema que comprende muchos factores y en nuestro país, desgraciadamente, siempre todo esto se potencia. Nosotros no podemos ni siquiera regular hoy que la persona salga a la calle con su mascota y no deje las heces de su mascota en la vía pública, que conforma un problema de salud pública grave. Mucho menos vamos a poder legislar sobre cuestiones que recién están empezando y que en Argentina todavía no llegó, pero va a llegar en los próximos 4 o 5 años, como por ejemplo la roboética. Yo hace muy pocas semanas estuve justamente en una conferencia en Roma sobre el tema de la roboética, es decir, brazos robóticos o robots, tal como se ven en la ciencia ficción, como mascotas en las casas, ya están diseñados, por ejemplo en la Universidad de Osaka, en Japón. Hoy sale ese robot $150.000, se espera que dentro de 3 o 4 años salga $1.500, va a ser una PC, en donde ¿qué pasa con ese robot que supuestamente lo venden como un ser autónomo, y de hecho hay legislaciones que lo quieren catalogar como persona? ¿Qué pasa cuando ese robot mata a una persona? ¿Quién es el responsable legal? Estos problemas no están hoy en la Argentina, pero son los próximos de 5 o 6 años. Que van a ocupar fábricas, son los robots que van a hacer las tareas domésticas, son los robots... Operadores, que tal van a cual. ser operadores. Que van a conducir un auto. Sí. Asistente gerontológico, por ejemplo. Sí. Asistente gerontológico. Sí, se probó una periodista que era un robot. Tal cual. Poco. De hecho, en Japón ya está legalizado el casarse con un holograma. Casarse con un holograma. Casarse, contraer matrimonio con un holograma. A distancia. No, él tiene un holograma, una máquina proyectando un holograma y se casa con esa imagen. Digamos, se ha llegado hasta tal punto
de la tecnicidad de la sociedad del ser humano, que es muy difícil ya distinguir, porque no hay un marco de eticidad que lo regule. Entonces, al estar destituido la tecnología de todo marco de axiología, de valor, entonces se habla de inteligencia artificial cuando la artificialidad no produce inteligencia, no produce pensamiento. Una computadora no puede pensar. Una computadora puede desarrollar operaciones en mayor velocidad, pero no puede pensar. Aun cuando hoy, es verdad, se han desarrollado modelos electrónicos que simulan la fisiología del cerebro, pero el pensamiento no es un cúmulo o un conjunto de funciones cerebrales. Es lo que pasa en el sujeto a cuenta de su cerebro. Sí, y no le podemos poner corazón, ¿no? Por supuesto que no, ni sentimientos, ni ningún tipo de realidad psíquica. Ninguna memoria de PC puede hacer que la PC tenga como consecuencia una emocionalidad, al revés de lo que pasa en el ser humano, que la memoria genera emocionalidad. Me entristezco, me alegro, lloro. Bueno, hay un médico muy conocido que dice que no somos animales racionales, somos animales sentimentales. Primero sentimos, luego razonamos. Hume mismo decía que la diferencia entre que el hombre tiene razón, pero no se conduce racionalmente, se conduce por sus deseos y después trata de justificarlo racionalmente. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Qué enorme placer, qué gusto.